Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de estructura y propiedades de los materiales. Vamos a hablar sobre las imperfecciones en los arreglos atómicos. Un arreglo atómico de iones o de átomos en los materiales de ingeniería contiene imperfecciones o defectos. Con frecuencia, estos defectos influyen significativamente en las propiedades de los materiales. A continuación, vamos a hablar de tres tipos básicos de imperfecciones: defectos puntuales, defectos lineales y defectos interfaciales o superficiales. En nuestro próximo encuentro hablaremos específicamente del último grupo, que corresponde a los defectos volumétricos. Partamos diciendo que la presencia de imperfecciones no significa que el material sea defectuoso desde un punto de vista tecnológico. En muchas aplicaciones, la presencia de defectos es útil. Inclusive, se pueden crear defectos de manera intencional para obtener un conjunto de propiedades, ya sea mecánicas, eléctricas o ópticas deseadas. Por ejemplo, el hierro puro es un material relativamente blanco. Cuando se le adicionan una pequeña cantidad de carbono y otros elementos aleantes, se crean defectos en su arreglo cristalino, transformándolo en acero y mejorando sus propiedades de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, etc. De manera similar, un cristal de alúmina pura es transparente e incoloro, pero cuando se le adiciona una pequeña cantidad de cromo, se crea un efecto especial que genera el hermoso cristal de rubí rojo que nosotros conocemos. Iniciemos hablando entonces de los defectos puntuales. Los defectos puntuales son perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos de una estructura cristalina que de otra forma sería perfecta. Existen diferentes tipos de defectos puntuales: la vacancia, el átomo intersticial, el átomo sustitucional grande, o los defectos de Freckel o Scotty. Todos estos defectos perjudican el arreglo perfecto de los átomos cercanos. Estas imperfecciones pueden ser generadas por movimientos de los átomos o iones cuando se deforman o cuando se ingresa energía al sistema en forma de calor, como en el caso del tratamiento térmico. O adicionalmente puede presentarse cuando se adicionan otras sustancias para cambiar las propiedades del material. Hablemos ahora de las vacancias. Una vacancia se produce cuando un átomo o ion de la estructura cristalina está ausente de su posición normal. Esto aumenta la aleatoriedad y la entropía del material en general, lo cual incrementa la estabilidad termodinámica de los materiales cristalinos. Todos los materiales cristalinos tienen efectos de vacancia. Estos se introducen en los metales y aleaciones durante la solidificación debido a altas temperaturas, como consecuencia del daño que produce la radiación. Las vacancias desempeñan una función importante para determinar la velocidad a la cual los átomos o iones se mueven o difunden en un material sólido. La presencia de vacancias lo que va a hacer es dificultar ese movimiento de los átomos a nivel de la microestructura. Como podemos apreciar en la figura, la vacancia no es más que la ausencia de un átomo dentro de la red o dentro de la malla cristalina. Por su parte, otro efecto puntual corresponde a un defecto intersticial. En este caso, a diferencia de la vacancia, lo que tenemos es un átomo, generalmente más pequeño, de otro material que se introduce dentro de la estructura, no en los nodos que la conforman, sino entre los intersticios de ella. Con frecuencia, los átomos de hidrógeno intersticial en el hierro se presentan como impurezas, mientras que, como lo vimos anteriormente, los átomos de carbono se adicionan de manera intencional con el fin de producir acero. En concentraciones pequeñas, estos átomos intersticiales lo que van a hacer es reforzar la estructura cristalina, aumentando su resistencia. Otro efecto puntual
corresponde a los átomos sustitucionales, ya sean pequeños o grandes. Dependiendo de su tamaño, va a depender la magnitud de la deformación que ocasionen en la red. Se denomina sustitucional porque en este caso reemplaza uno de los átomos de la red cristalina. El defecto sustitucional igualmente se puede introducir como una impureza o como la adición de una aleación de manera deliberada. Importante que tengamos en cuenta que una vez nosotros introducimos este tipo de aleantes o de elementos, es muy difícil que se puedan retirar del material. Como ejemplos tenemos la incorporación de dopantes como el fósforo o el boro en el silicio. Los dos últimos defectos puntuales que vamos a observar es el defecto de Freckel, que es un par de vacancia intersticial formado cuando un ion salta de un punto de la red normal a un sitio intersticial, tal como lo vemos en la figura. Aunque por lo general se asocia con los materiales iónicos, un defecto de Frenkel puede ocurrir en metales y en materiales enlazados de manera covalente. Por su parte, los defectos de Schottky son exclusivos de materiales iónicos y son más comunes en los materiales cerámicos. Cuando las vacancias ocurren en un material enlazado iónicamente, debe estar ausente un número estequiométrico de aniones y cationes en las posiciones atómicas regulares para que se conserve la neutralidad de carga. En palabras sencillas, como ustedes pueden ver en la figura, simplemente para lograr ese equilibrio de carga de la estructura, pues vemos que hay una ausencia tanto de un ion negativo como de un ion positivo. De esta manera, siempre este tipo de defecto se presenta en pares en materiales iónicos. Una vez analizados los defectos puntuales que corresponden a la presencia o ausencia de un átomo o ion, vamos a hablar de otro tipo de defectos de mayor magnitud que corresponde a los efectos lineales o dislocaciones. Las dislocaciones son imperfecciones de un cristal que de otra manera sería perfecto. Tenemos que tener en cuenta que por tratarse de defectos cristalinos, los materiales amorfos como los vidrios que no poseen arreglo periódico no presentan tampoco dislocaciones. Por lo general, las dislocaciones se introducen en el cristal durante la solidificación del material o cuando éste se deforma de manera permanente. Aunque las dislocaciones se encuentran en todos los materiales, entre ellos los cerámicos y los polímeros, son particularmente útiles para explicar la deformación y el endurecimiento de los materiales metálicos. A medida que un material se deforma, se presenta internamente un desplazamiento de las dislocaciones. Estos agrupamientos de dislocaciones actúan como obstrucciones para el desplazamiento posterior de otras estructuras cristalinas y en este caso endurecen el material. Aquí vemos los tres tipos de dislocaciones lineales que nosotros podemos encontrar en materiales mecánicos: la dislocación de borde, la dislocación helicoidal y finalmente la más común, que es una mezcla de ambas y se denomina dislocación mixta. Veamos primero la dislocación helicoidal, la cual se ilustra en la figura. En A podemos ver la simplificación de un cristal perfecto. A continuación vamos a encontrar dentro de ese cristal, o vamos a definir un plano de deslizamiento. Cuando yo ejerzo presión sobre, este caso, la cara superior del cubo, va a haber un desfase o va a haber un esfuerzo cortante a lo largo de ese plano, ¿sí? Y como vemos, se va a producir un desplazamiento de cada uno de los granos con respecto a su posición original. Este desplazamiento, como pueden verlo en la siguiente figura, hace que se forme una especie de helicoide o tornillo, nombre que también se le da a este tipo de defectos. Importante que entendamos la definición del vector de Burger,
que simplemente es un vector que nos indica el desplazamiento que se presenta dentro de los planos cristalográficos debido a esta condición de esfuerzo. ¿Cuánto se desplazaron los átomos por el esfuerzo aplicado? Se representa a partir del vector de Burgers. Veamos ahora otro tipo de dislocación. Esta se presenta cuando se inserta un plano medio entre la estructura de los átomos. A este tipo de dislocación se la denomina dislocación de arista. Veamos ahora los defectos superficiales o planares. Este tipo de defectos incluyen la superficie externa del material, los límites de grano, las maclas y las fallas de apilamiento. En las figuras podemos observar un material atacado superficialmente, donde se puede apreciar a través de un microscopio óptico la estructura o los granos del material. El primero presenta varias tonalidades, lo que indica diferentes fases o diferentes tipos de material, y el segundo, esas franjas paralelas que ustedes pueden apreciar, corresponde a las maclas. Veamos ahora que la superficie libre representa un defecto o unas condiciones diferentes del material. Debido a esta razón, la superficie de los materiales es más propensa a la oxidación o a la acumulación de esfuerzos superficiales. ¿A qué se debe esto? A que de alguna manera los granos se cortan de forma abrupta en la superficie y se pierde ese equilibrio que tiene la estructura tridimensional. La superficie también contiene numerosas muescas e imperfecciones que vuelven mucho más reactiva esta parte que el resto del material. Otro defecto de superficie muy importante para nosotros corresponde a los límites de grano. La microestructura de muchos materiales cristalinos empleados en aplicaciones de ingeniería constan de muchísimos granos. Habíamos visto anteriormente, como por ejemplo, materiales monocristalinos como el silicio que se utiliza en los chips. Sin embargo, los procesos de fabricación son extremadamente complejos y harían excesivo el costo de materiales estructurales para la construcción como el acero. En este caso, se presentan diferentes puntos de nucleación donde se comienza a desarrollar una estructura cristalina. Llega un momento en que estas diferentes estructuras chocan entre sí y forman lo que nosotros reconocemos como esas líneas más oscuras que son los límites de grano. Podemos apreciar que en esos límites de grano cambia la orientación de los átomos, o pueden presentarse también límites de grano cuando se encuentran diferentes fases del material. ¿Cómo podemos interpretar una fase del material? Dependiendo de la temperatura de recristalización del material, pueden presentarse diferentes arreglos o estructuras de los átomos. Estos diferentes arreglos tienen diferentes formas cristalinas. Ya habíamos recordado que los metales son la BCC, la FCC y la hexagonal compacta. Y obviamente estas diferentes estructuras presentan diferentes propiedades a pesar de que están conformadas por el mismo tipo de átomos. Una forma especial de límite de grano corresponde a los límites de grano de ángulo pequeño. Como se pueden dar cuenta, la desorientación de los cristales es pequeña debido a que la energía de la superficie es menor que la de un límite de grano regular. Los límites de grano de ángulo pequeño no son tan eficientes para bloquear el deslizamiento. Podemos imaginarnos que en el límite de grano hay una estructura enmarañada de átomos que hace más difícil que estos se puedan desplazar comparados con una estructura perfecta y cristalina. Otra falla que vamos a analizar corresponde a las fallas de apilamiento. Cada uno de los materiales se construye a partir del apilamiento de diferentes capas de átomos como en un sándwich. Por lo general, esta estructura tiene un orden de apilamiento, por ejemplo, ABC, 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 que sería un cristal perfecto. Sin embargo, esta organización puede cambiar o esta secuencia puede cambiar, como en el caso de ABC, AB, AB y C, ABC. Entonces miren que este cambio en el orden
genera lo que se reconoce como una falla de apilamiento. Hablemos ahora de los límites de macla. Una macla es una falla no a nivel lineal, sino en un plano que se presenta como una imagen de espejo de la estructura, tal como se muestra en la figura. Los límites de macla pueden producirse por deformaciones nuevamente debidas al tratamiento térmico o a fuerzas cortantes que actúan a lo largo del límite de macla. Ocasiona que los átomos se desplacen de su posición. Como estamos hablando ya de planos atómicos, donde el número de átomos afectados es mucho mayor, ya puede ser apreciable dentro de la estructura del grano, con esas bandas paralelas de las cuales hablábamos al inicio. En la figura vemos en A un cristal perfecto. Este cristal perfecto es sometido a un desplazamiento por efecto de fuerzas cortantes. El resultado es una macla donde hay una desviación de la orientación de los planos del cristal. Y finalmente en C miramos la micrografía de estas maclas presentes específicamente en un grano de latón. 250X representa el número de aumentos del microscopio óptico, o sea, está aumentado 250 veces más de lo que nosotros podríamos apreciar a simple vista. Bueno, con esto damos por terminada nuestra presentación del día de hoy. Les agradezco a todos su atención. Nos vemos en otra oportunidad.